Cintia Quevedo. Vamos a dar inicio a la entrevista. Usted está postulando para la plaza de juez de paz letrado laboral, ¿no es cierto? Correcto. No se le escucha. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores miembros de la Junta Nacional de la Justicia. Mi honra es estar aquí y llegar a esta instancia decisiva del proceso. Estoy postulando efectivamente, señor presidente, a la plaza de juez de paz letrado laboral del Distrito Judicial de Callao. Díganos, ¿qué principios considera usted valorativamente que son innegociables en el ejercicio de la función jurisdiccional? La independencia judicial es básico, importante cada vez que es donde el mayor incidencia. Considero que es la independencia judicial, principio ponderante donde creo que mayor incidencia se da en el desenvolvimiento de los magistrados, ¿no? Esto es estar libre de toda injerencia, ya sea jerárquica, política, social y de cualquier otra índole que podría desempeñar algún tipo de decisión en la labor jurisdiccional de un magistrado. Solo la independencia y bueno, principalmente la imparcialidad también, ya que pues si bien debe ser expectante, también considero que como director del proceso, sobre todo en materia laboral, tiene que guardar todo cierto de tomar parte en una situación en la que involucre a uno de los efectos procesales. ¿Usted conoce los principios de los valores? Efectivamente, está el principio de integridad, ser honesto, también honrado y honestidad en la ley. ¿Ha tenido oportunidad de confrontarse en situaciones de hecho con algunos de esos principios? Sí, por supuesto. ¿Puede relatarnos muy brevemente alguna? En mi caso, yo también como magistrado supernumerario he tenido a la vista casos donde involucra a trabajadores del Poder Judicial, entonces siempre ha sido mi desenvolvimiento de forma íntegra, imparcial y de manera, sobre todo, con una autonomía que justamente eso uno debe guardar como un magistrado. A ver, ¿de qué manera consideraría usted que fenómenos como la corrupción, la desigualdad, la criminalidad organizada están impactando en la labor de los magistrados? Sí, en efecto, los magistrados no son ajenos a las problemáticas que acaba de mencionar. Sin embargo, nosotros, desde la solvencia moral que podemos alcanzar durante todo el desarrollo de nuestras labores jurisdiccionales, tenemos que estar preparados para afrontar estas cuestiones que en alguna oportunidad se vuelven mediáticas. Incluso, todo eso también nosotros debemos de saber afrontar, identificar el problema, quiénes son los involucrados y tomar decisiones de manera rápida, si se dice, ¿no? A propósito de lo que, buenos días, respondía usted el presidente, ¿qué puede comentarnos? ¿Qué códigos de ética lee usted relacionado con la profesión judicial? Buenos días, doctor. Justamente antes de el código de conducta que ha sido recientemente aprobado en esta última cumbre de los jueces, en estas 2 semanas, previamente estaba el código de ética del servidor funcionario público, también el código de ética del trabajador, el código de ética del abogado, también viendo en cuanto también los principios en cuanto a la lealtad, al buen uso de los recursos, y también habla de los principios de integridad, imparcialidad,
sobre todo buen desempeño de labor jurisdiccional. A ver, en efecto, la semana pasada se publicaron en el diario oficial el Código de Conducta, el PJ. Pero ese Código de Conducta está reemplazando al Código de Ética del Poder Judicial. No, solamente lo que he podido dar lectura de ello, sí, algunos principios, sobre todo, replica de este Código de Ética del Poder. ¿Y usted ha leído el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial? La cumbre iberoamericana, ¿no? Sí. Efectivamente, replica estos principios, sobre todo la énfasis en la integridad que tiene que ver con... ¿Lo ha leído usted? Ideas principales, doctor. Sí, no. Señor presidente, sí, señor postulante García Quevedo Max, usted tiene una maestría en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y su tesis versa sobre propuestas de cooperación técnica e información laboral juvenil, ¿no? En el marco del TLC Perú-Estados Unidos. ¿Nos podría decir qué es un TLC? Esto es un tratado de libre comercio, lo que son cuestiones de intercambio comercial entre dos países. En este caso, el tercero, efectivamente, el de Perú y Estados Unidos. La implicancia, señor magistrado, señor miembro de la Junta, es que justamente asumir compromisos laborales previamente en tres países, en este caso un país como es Estados Unidos, prácticamente esto a que se realicen, por ejemplo, regularizar una contratación de trabajadores precarios. Es decir, justamente, por ejemplo, en mi investigación, me dice que uno de los compromisos era la creación de los test, por ejemplo, de estos que eran mercadores, ¿no? Y esto es lo que refuerza, si bien es un intercambio netamente comercial, también cómo tiene incidencia en la regulación y en el beneficio también de los, en este caso, en materia laboral, ¿no? Usted estudió en la Universidad Nacional de Trujillo. Sí, toda su carrera ahí. Y la maestría también. Bueno, la Universidad Nacional de Trujillo es importante también, ¿no? ¿Sabes en qué fecha fue creada la Universidad Nacional de Trujillo? En 1824. ¿Por quién? ¿Se acuerda? Faustino Sánchez Carrón, bajo la presidencia de la presidencia de San Martín, no, la Bolívar. Bolívar, claro, con el cumplido del bicentenario, ¿no? En 1824. Exactamente. Igual la Universidad Nacional es también tiene cerca de esa cantidad de años. Claro, la Universidad Nacional ha cumplido el bicentenario en el año 1920, bueno, en el 2024. Dígame, ¿qué normas rigen los tratados en nuestra legislación nacional? Esto de intercambio comercial, No, por ejemplo, si queremos celebrar un tratado, ¿cuáles serían las instancias, el mecanismo para poder llevar a cabo un tratado, celebrar un tratado? Tratado no únicamente comercial, doctor. No, un tratado en términos generales. Primero, asumir mesas de trabajo entre ambas partes, también compromisos, ¿no?, de realizar un tratado que quede documentado, y sobre todo mesas de trabajo entre todos los... Estamos hablando de un tratado, digamos, que se va a celebrar entre un Estado y otro Estado, ¿no? El Estado peruano quiere celebrar un tratado, por ejemplo, con otro país, sobre diferentes mecanismos, por ejemplo, puede ser cooperación económica, puede ser otro tipo, ¿no? De otra naturaleza. Entonces, ¿cómo sería su tratamiento para poder celebrar un tratado? Con la invitación sería justamente dar un proyecto de reunión para utilizar un tratado, ¿no?, hacia el país. Ok, eso es todo. Sí, presidente, gracias. Tengo que preguntarle necesariamente sobre su conocimiento de la realidad nacional y vamos a juntar ese tema sobre también su especialidad, que es el derecho del trabajo. A raíz de las normas que han salido publicadas en los últimos años, hemos pasado del número de feriados que teníamos a 16, con lo cual cierto grupo empresarial está diciendo que nuestro costo laboral es muy alto. Y también estaban hablando de las vacaciones, en el sentido
hecho de que tenemos 30 días de vacaciones y que eso en el ranking mundial nos coloca prácticamente en el 10% más alto de países con tantos días de descanso remunerados. Suponiendo que se apruebe una norma que rebaja las vacaciones de 30 días a 25, primero, preguntarle si sería factible. Segundo, preguntarle si de ser factible, ¿cómo se aplicaría? Para todos los trabajadores, para los que ingresen con posterioridad a la norma. Gracias por la pregunta. Creo que no contravendría con lo que es la OIT, que dice que tiene que haber un mínimo de 6 días en el convenio, tiempo de reducción de 25 días, no razonablemente, no lo veo ningún inconveniente. En cuanto a la posibilidad de ingreso al trabajador, creo que tenemos que hablar desde el principio de los condiciones beneficiosas, ¿no? Si ya alcanzó ese derecho, tendré que mantenerlo, ¿no? A ver si entiendo. Entonces, si un trabajador entra a laborar cuando está vigente la ley que establece los 30 días de vacaciones, y en el transcurso de su contrato de trabajo se da una ley que disminuye el derecho a 25, tendría que mantenerse. Tendría que 30 que mantenerse en base al principio de la condición más beneficiosa. Y el hecho de que las normas rigen a partir del día siguiente de su publicación y se aplican para todos los efectos, que es la teoría de los hechos cumplidos, ¿cómo quedaría? Si bien se aplica la teoría de los hechos cumplidos, que es la que prime el desarrollo en materia penal únicamente, no habría que tener en materia penal únicamente porque está regulada en la Constitución del Código Civil. Sí, efectivamente, doctor. Sin embargo, también esto los principios primarían en cuanto al principio de la Convención de Beneficios de la Concepción a que se mantenga el derecho adquirido del trabajador, ¿no? Desde su punto de vista, un principio laboral primaría sobre la ley. Justamente en cuanto a la argumentación jurídica nos dicen que uno busca la medida posible alcanzar esos principios sobre las reglas. Claro, habríamos que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero sí, mi posición sería en ese sentido, doctor. ¿En base a la condición más beneficiosa o a la norma más favorable? La condición beneficiosa porque ya mantuvo una ventaja este trabajador. Que la condición no se refiere a un derecho nacido de la ley, sino del convenio, del contrato de trabajo. Y la norma más beneficiosa se refiere a derechos nacidos de la ley. ¿De acuerdo? Y tocando el mismo tema, usted ya habló del convenio de la OIT, ¿cuáles son los requisitos actuales para tener derecho a vacaciones? Tener 260 días en un periodo, también 110 un periodo de 6 días, 218 en un periodo de 5 días, también estar con un mes de labores, también superior a 4 horas. Superior a 4 horas. Ahí va la siguiente pregunta y la última pregunta. El trabajador que no tiene 4 horas diarias de labor, el año de servicio, ¿tendría derecho a vacaciones? Justamente eso siempre había una discusión, doctor, en la jurisprudencia laboral, en donde en base a los convenios de la UTE sí debería tener, ¿no? A 6 días. Exactamente, doctor. No tengo problema. Buen día, doctor. Hace algunos meses en el Parlamento se presentó un proyecto de ley para efectos de implementar el trabajo obligatorio de los reos, con afanes aparentemente de resocialización. Sin embargo, como principio en el derecho laboral tenemos que el trabajo no es obligatorio, no puede existir trabajo forzado. ¿Cuál es su opinión sobre la probable implementación de esta norma en atención a los principios del derecho laboral que se utiliza en el juzgamiento de los casos que están
su despacho. O, en todo caso, una opinión crítica sobre el particular. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Yo partiría de la premisa que el trabajo dignifica, ¿no?, a la persona. Si bien, como usted lo menciona, no es obligatorio, además, nosotros también tenemos ideas de la doctrina laboral, que es la educación para el trabajo, ¿no? Entonces, que nos forjan desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, si nosotros involucramos a este sector de la población que efectivamente ya está solo hecho de una situación en la cárcel o procesado, implicaría este proyecto, sí, debatible como usted lo menciona, pero creo que podríamos llegar al convencimiento de que es una forma de resocializar también al preso, porque justamente voy a definir una teoría de que la dignidad humana es un valor fundamental para el desarrollo, la resocialización efectivamente de una persona que ya ha sufrido quizás los problemas del sistema, ¿no? Entiendo su respuesta, pero esta propuesta va en el sentido de que el trabajo sería obligatorio al interior de la cárcel, no con posterioridad al cumplimiento de su pena, sino como una medida no disciplinaria, pero sí probablemente conducente a su resocialización al interior de la cárcel. ¿Cómo colisionan estos dos principios o derechos? Al no ser forzado a trabajar, y por otro lado al derecho del Estado a partir del Jus Niendi imponer una medida de resocialización a través de un trabajo forzado. Sí, mi respuesta sería siempre dándole el dote de la razonabilidad en la medida, ¿no? La proporcionalidad, que tanto va a realizar el trabajo efectivo, las horas y todo. Creo que evaluando ello podríamos estimar si no colisionaría, como usted lo mencionó. Gracias, doctor. Es todo, presidente. Buenos días. Muchas gracias. Permiso.